Masejet Baba Kama, Daf Ain Het Amud Aleph 78a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar, recordemos lo que mencionamos al final de la clase anterior. Al final de la clase anterior mencionamos en la Baraitá que si un ganav roba un animal que es kilaim, ¿qué significa kilaim? Híbrido, o sea, un animal que nace de dos distintas especies. Por ejemplo, nace de una mamá cabra y un papá carnero, que es el masculino de la oveja, ¿sí? Se emparejan estos dos animales y nace un animalito. Ese animalito es kilaim, híbrido. ¿Por qué? Porque nace de dos distintas especies. Nos enseña la Baraitá al final de la clase anterior que también si un ladrón, si un ganav roba este kilaim, este tipo de animal que es kilaim, y posteriormente lo sacrifica, le hace tevijá, tiene la consecuencia y la obligación sobre él de pagar tashlumei arba'ah hamishá por 4 por 5. Así vimos en la Baraitá al final de la clase anterior. Bien, la Gemara pregunta sobre esto lo siguiente: Kilaim se ketiv ve'amar Rava ze bana av kol makom sheneemar se eno ela leotzi et kilaim shaniacha de amar kra o le rabot et kilaim. La Gemara pregunta lo siguiente: ¿cómo tú me dices que en este kilaim también hay obligación de pagar por 4 por 5? No me cuadra. ¿Por qué? Porque en el tema de tashlumei arba'ah hamishá, o sea, de tevijá y mejirá, de sacrificio y venta, cuando un ladrón roba algo y después lo sacrifica y lo vende, está escrito en la Torá la palabra se. Así el versículo completo dice que ignov ish shor o se utvajó mejaró. Y Rava nos dice en otro lado, sobre otro tema, que cada vez que está escrito la palabra se, es para decirte que solo se y no kilaim. O sea, para excluirte se. Para excluirte kilaim, perdón. Recordemos que se, dentro de se está incluido ya sea la especie de cabras y ya sea la especie de ovejas. Pero Rava nos enseña, repito, que cuando dice la palabra se es para decirte se. Únicamente aplica ese tema en se, o sea, en una especie específica, y no queda excluido el caso de kilaim. O sea, aquí, que en tashlumei arba'ah hamishá, en tevijá y mejirá, que está escrito la palabra se, debería estar excluido kilaim. Entonces, ¿por qué la Baraitá me dice que también en kilaim aplica esto? Esa es la pregunta de la Gemara. Responde la Gemara: tienes razón. Pero aquí no está escrito nada más se. Está escrito también la palabra que o. O se. La palabra o está extra. Porque la Torá hubiese podido decir shor se. La palabra o está extra. Y cuando está extra, la palabra o es para incluirte kilaim. O sea, a pesar que se si hubiese estado escrito sola, es para excluirte, como dice Rava. Pero aquí que dice la palabra o es para incluirte kilaim. Así responde la Gemara. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando: Vejol ole rabothu veatania shor o jesef pratle kilaim o es pratle nidme. La Gemara pregunta: no me cuadra esto. ¿Qué tú me acabas de decir? Que si hubiese estado escrito solo se, definitivamente para excluirte kilaim, ¿sí? Como dice Rava. Pero ya que aquí está escrito la palabra o, es para incluirte kilaim, para decirte que kilaim también entra a este tema. Dice la Gemara: no me cuadra. ¿Por qué? Hay una baraitá que nos habla sobre los animales aptos para corbán, para sacrificio en el templo, ¿sí? Para ofrenda en el templo. Y el versículo nos dice, escuchen bien, shor o kesef o es, ¿sí? Y eratzele corbán y shel Hashem. Nos dice la baraitá, se dan cuenta, aquí dos veces o, shor o kesef o es, hay dos o, el primero y el segundo o. Dice la baraitá, ¿qué te viene a decir esos o que están extras? El primer o te viene a excluir kilaim, excluir. Y el segundo o es, te viene a excluir nidme. ¿Qué es nidme? ¿Saben qué es nidme? Nidme es cuando hay una mutación diferente. Explico: cuando ambos padres del animal son la misma especie, pero el hijo que nació diferente a su especie clásica, ¿sí? Entonces, este o te viene a excluir, el segundo o te viene a excluir nidme, mutación. ¿Sí? Una mutación. De todas maneras, vemos aquí meforash en la Baraitá que cuando hay una o extra, no es para incluirte algo, sino para excluirte. ¿Sí? Pregunta. Responde la Gemara: amarraba aja meinyane dekra veaja meinyane dekra. Aja gabe gneva dichtiv shor ose sheyata yachol leotzi kilaim mibenehem o lerabot kilaim. gabe kodashim dichtiv kesef ve'ez sheata yachol leotzi kilaim mibenehem o למעט הוא. ואגב בקודשים
Nami neemar shor o gesev, she'en ata yachal leotzi kilaim mibenehem, une rabbi. Mide seifa lemaet, reisha nami lemaet. Adarabba. Mide reisha lerabot, seifa nami lerabot. Haimai. Y amart bishlama lemaet u deitzrich tre miute. Da falgav de imaet kilaim itzrich lemiute nidme. Le amart lerabot tre ribuy elama. Hasta kilaim irabi le nidme mi baya. Escuchen bien lo que la Gemara responde. Dice la Gemara, ¿cuál fue tu pregunta? Que tú me dijiste que el O en Tashumar Bajamisha es para incluirte kilaim. Y trajimos una baraitá que nos habla sobre los animales aptos para Corbán, que nos dice cuando está escrito O es para excluirte kilaim, y el segundo ahí es para excluirte nidme, el animal que tiene una mutación. Pregunta, responde Raba lo siguiente, depende. Definitivamente cuando hay una palabra O extra, es o para incluirte o para excluirte. Puede ser para los dos. Y todo depende en qué lugar te encuentras de la Torah. ¿Cómo funciona? Dice la Gemara, te explico. En el tema de Tashlumear Baba Hamisha, en el tema de Gnevá, de robo, ¿sí? ¿Qué está escrito? Shor o se. Toro o se. ¿Qué se? Incluye dos especies. O cabras u ovejas. ¿Sí? Ahorita, shor y se, el toro y el se, que como dijimos, dentro de se incluye dos especies, pero shor y se son animales que no se pueden enlazar y tener hijos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no existe. También si se enlazan, no tienen hijos, no se embarazan uno de otro. ¿Sí? Explico un poquito más. Está escrito en la Gemara de Masejet Bejorot y Masejet Julín que solo especies que tienen el mismo tiempo de embarazo pueden enlazarse y tener hijos. Pero el shor, ¿sí?, que es Behemá Gazá, tiene tiempo de embarazo de 9 meses. Y el Keves y eso, es Behemá Daká, tienen 4 tiempos, 5 meses. Por eso no pueden, también si tienen relaciones, también si cohabitan, no pueden embarazarse. Entonces volvemos otra vez. En Gnevá, ¿qué está escrito? Shor, cuando dice esa palabra O, ¿qué dice? Shor o se. Shor y se, de por sí no puede salir un kilaim de ahí. No existe una posibilidad en la naturaleza, no hay. ¿Sí? Sale que en el mashmaut, en la explicación sencilla del pasuk, ¿sí?, no está incluido kilaim. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad. Entonces, cuando dice no está incluido. Entonces, cuando dice la palabra O, no es para excluirte, porque si es para excluirte ya no está incluido. Entonces, ¿O para qué es? Para incluirte. Obviamente que kilaim, dijimos que no existe. Que kilaim, el kilaim de dos especies de dentro de se, que ambos son bemadaka, de la cabra con la oveja, o sea, con el carnero en ese caso. ¿Sí? Entonces, ahí O sería ¿qué? Para incluirte kilaim. Sin embargo, respecto al tema de la baraitá, que preguntamos que esa baraitá habla sobre ¿qué? Sobre animales aptos para Corbán, sobre Kodashim. Ahí ¿qué dice el pasuk? Escuchen bien. Shor o Kesev o Ez. ¿Sí? Enfoquémonos en la segunda parte. Kesev y Ez. ¿Sí? Kesev y Ez, ambos son animales Behemadaka, que sí es posible que se enlacen y tengan hijos. ¿Sí? Esas dos especies. ¿Sí? Entonces sí debería estar incluido en el Kesev y el Ez. Simplemente el hecho que está escrito Kesev y Ez debería estar incluido el kilaim de esos dos. Entonces, ¿por qué te dice una palabra extra O? ¿Para incluirte? No, ya está incluido. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para excluirte. Por eso ahí el O es para excluirte kilaim. Así responde la Gemara, así responde Raba. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto. No, pero un segundo. También en Kodashim dice que Kesev y Ez al final, Kesev o Ez dice al final, ese es el segundo. Pero hay un O al principio que dice Shor o Kesev. ¿Sí? Y Shor o Kesev son diferentes embarazos, por ende no se pueden embarazar. Entonces, ¿está incluido kilaim o no está incluido en kilaim? No está incluido el kilaim. Entonces, ese O debería decirte que sí te incluye kilaim. Entonces, no me cuadra lo que me estás diciendo. Dice la Gemara, no. Una vez ya el segundo O es para excluirte, como acabamos de decir, pues el primero también es para excluirte. O sea, el O puede ser para excluirte o para incluirte, pero una vez ya uno de ellos es para excluirte, el otro es igual para excluirte. Por eso aquí queda para excluir. Dice la Gemara, entonces queda al revés. Del hecho que el primer O de Kodashim es para incluirte, pues el segundo O es para incluirte también. Dice la Gemara, no puedes. ¿Por qué? Escuchen por qué. ¿Cuáles son las dos cosas que queremos incluir o excluir en Kodashim? Kilaim y Nidme. ¿Qué es Nidme? Ambos padres de misma especie, pero el hijo mutación diferente. ¿Sí? Como explicamos. Dice la Gemara, mira, si ambos son para excluirte, pues el primero es para excluirte ¿qué? Kilaim.
El primer O es para excluirte o incluirte kilaim. Y el segundo es para excluirte o incluirte nidme. Mutación, una mutación diferente. Dice la Gemara lo siguiente. Si es para excluirte, pues entiendo perfectamente por qué se necesitan dos O. Uno, el primero para excluirte que kilaim. Y el segundo para decirte, no nada más kilaim queda excluido, que vienen de diferentes especies, sino también nidme, que son de la misma especie, pero una mutación diferente también queda excluido. Pero si es para incluirte, una vez ya te incluyo con el primer O. ¿Qué te incluyo con el primer O? Kilaim. Pues si kilaim está incluido, que viene de diferentes especies, kol shiken que va a estar incluido que nidme. Entonces, ¿para qué necesitas un segundo O para incluirte eso? Entonces, obligatoriamente tenemos que decirte que esos dos O son para qué excluirte, y por eso en Kodashim es diferente, como explicamos, y todo queda perfectamente entendido. Seguimos. Ela, hade amar rabas de banaav, con makom sheneimar seeno ela leotzieta kilaim, lema ilgeta, y le Kodashim, behedia ketiv beu shor o kesev, prat le kilaim, y le maaser, tajat yalif mi Kodashim, y le bejor haavara yalif mi maaser, inami, נדמה אמרת לו דכתיב אך בכור שור עד שיהו שור ובכורו שור כלאי מבעיה אלא כי יתמר דרבה לעניין פטר חמור כדתנן אין פודים לא בעגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטרפה ולא בכלאיים ולא בכוי. Un segundito. Expliquemos esta parte. Bien, la Gemara ahorita analiza lo siguiente. ¿Qué mencionamos antes? Que Raba nos dijo, ya explicamos por qué Kodashim es diferente que Tashlume Kefel y eso, pero Raba nos dijo una regla general. ¿Por qué? Porque está el O, como dijimos antes. Pero Raba nos dijo una regla general que cuando está escrito en la Torah Se, la palabra Se, ¿qué te viene a decir? Te viene a excluir Kilaim en ese tema. Aquí es diferente porque tenemos la palabra O te viene a incluir. ¿Y por qué en Kodashim no? Ya explicamos por qué. Pero Raba nos dijo una regla, un banad para todo lado, que cuando está escrito la palabra Se, es para excluirte Kilaim. Muy bien. Bien, la Gemara dice, un segundo, quiero saber sobre qué tema es que Raba dijo esta alajá. O sobre qué alajá se necesita esta regla de Raba. ¿Para qué caso lo necesitamos? Y la Gemara explica un poco su pregunta. Si es para Kodashim, ¿sí? Que está escrito en Korbanot, en los Korbanot se puede traer para el Bet HaMikdash, o Lefseba Kevasim, o Baizim, ¿sí? O sea, para enseñarte que nada más Se es kasher y Kilaim no es kasher para Korbanot. No necesitas, porque ya vimos una baraita que eso lo aprendemos de la palabra O, que el O en el Kodashim es para qué? Excluirte Kilaim. Entonces no necesitas el Hidush de Raba. El Hidush de Raba que Se es para excluirte Kilaim, porque eso lo aprendes del O ahí. Es que vas a decir, no, para Maaser Behema. Hay una alajá que es Maaser Behema. ¿Qué significa Maaser Behema? Cada 10, también diezmo el animal. 1, 2, uno cuenta los animales que salen del dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese, Maaser. ¿Sí? En Maaser Behema está escrito Bejol Maasar Bakar Batzon. Tzon es parecido a Se. Se te viene a enseñar aquí la regla que nada más Se, y si el décimo es que Kilai, no aplica, está excluido. O sea, pero no necesitas esta de la Shah de Raba para esto. ¿Por qué? Porque si ya en Kodashim es así, tenemos que desde la Shabbat que aprendemos Maaser Behema de Kodashim, Tajat. En ambos está escrito la palabra Tajat. Entonces ya podemos aprenderlo desde la Shabbat. No necesitas la palabra no necesitas la de la Shah de Raba. Es que vas a decir para tema de Bejor. Hay una alajá, Bejor Behemá Teorá. ¿Qué significa Bejor Behemá Teorá? Un animal kasher que tiene un primogénito. Ese primogénito es sagrado. ¿Sí? Es sagrado, no puedes hacer lo que tú quieras así con eso. Y tiene todo un procedimiento. Está escrito en la Torá, respecto al Bejor, Peter Shor Vase. O sea, aparentemente aquí aplicaría la regla de Raba, que esto nada más aplica en Se y no en Kilaim. Dice, pero no, tampoco me cuadra. ¿Por qué? Porque no necesitas a Raba para esto. ¿Por qué? Porque aquí es de la Shabbat de Maaser Behemá. Havara. Está escrito ambas palabras en ambos temas. Entonces no necesitas el Hidush del Se. También sin eso tienes que ser la Shabbat. U otra opción es que en mismo Bejor aprendemos que Nidme está excluido. ¿Qué es Nidme? Cuando ambos padres son la misma especie, pero salió muy diferente el hijito, una mutación distinta. ¿Sí? Está excluido. ¿Cómo sabemos que está excluido? Porque en el mismo pasuk de Bejor, de primogénito de un animal kasher, está escrito Ach Bejor Shor. ¿Sí? Y esto nos viene a enseñar Hu Shor u Bejor Shor. O sea, el pasuk nos dice que el primogénito también tiene que ser Shor. Pues ¿para qué me tiene que decir? Obviamente, si estamos hablando del primogénito de un toro, pues obviamente el primogénito ¿cuál es? También un toro. Porque el pasuk me dice el primogénito que también es toro, para decirte que todo el concepto de Bejor es únicamente cuando el papá es Shor y el hijo es Shor. Igualito a él. Pero cuando es una mutación distinta, aunque sea la misma especie, que viene de la misma especie, queda excluido. Entonces, si Nidme queda excluido, pues Kol Shiken que Kilaim
va a quedar también excluido. Entonces no necesitas la derashá de Raba. Entonces pregunta la Gemara, repito, ¿para cuándo es que se necesita la derashá de Raba? ¿Qué dice Raba? Que está escrito C para excluirte Kilaim. ¿Cuándo necesitas aplicar este estudio? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, para Peter Hamor. ¿Saben qué es Peter Hamor? Brevemente lo explico. Peter Hamor es la redención de un burro primogénito. Un burro primogénito que nace, hay que redimirlo, en cambio de un C. Está escrito, Bejol Peter Hamor Tifde BC. La halajá es que no importa si uno vale más que otro, si es con un C, siempre puedes cambiarlo, y ese C tiene una cierta santidad. ¿Sí? Se le da a los Kohanim, etc. No vamos a entrar en detalles. De todas maneras, respecto a Peter Hamor, está escrito en la Torá, C. Escúchenme el pasuk, el versículo, Bejol Peter Hamor Tifde BC. O sea, aquí podríamos decir que esto aplica en C, aquí es la Rasha de Raba que nos viene a enseñar C y no en Kilaim. ¿Sí? Como está escrito en la Mishnah Masejet Bejorot, que no puedes redimir un Peter Hamor sobre un ternero, sobre una hayá, que es un animal no doméstico, sobre inclusive un C, pero que está shahut o taref, que ya está shahut o taref, ¿sí? Y velobe kilaim, y no puedes en kilaim, y tampoco en un koi. ¿Qué es un koi? Es un feto también que nace de una cabra y un ciervo, ¿sí? También un tipo de kilaim. Pero de todas maneras, dame forash aquí, la Mishnah, de que Kilaim queda excluido. ¿De dónde lo aprendemos? La de Rasha de Raba, que dice, Se velo Kilaim. Así responde la Gemara. Seguimos. Ula Rabbi Elazar de Matir be Kilaim, de Tana Rabbi Elazar Matir be Kilaim, y Pnesheu Se, Lemail Geta. Amar lach Rabbi Elazar, ki itmar de Raba, le tamesh enolad minataor ve iburo minatame. Udelo que Rabbi Yoshua, de ir Rabbi Yoshua, mi se que sabin, vez de izim nafkale, achi aviv, que es keves, veimo kavsa. Uteorá mitama mitmea mi meabra in de Kaimalan de abar mikalut que Rabbi Shimon. Escuchen bien, presten atención. Bien, la Gemara dice un segundo. Tú me acabas de responder que la derashá de Raba que nos dice C y nos excluye Kilaim, nos habla sobre qué tema? Sobre Peter Hamor, que efectivamente la Mishnah Masejet Bejorot dice que Kilaim queda excluido. ¿Cuál sería la fuente? La fuente sería la de Raba. C veló Kilaim. Kilaim queda excluido. Pregunta la Gemara un segundo, pero según Rabbi Elazar, que dice que se puede redimir el Peter Hamor en Kilaim, como está escrito en la Mishnah, ahí mismo Masejet Bejorot, que Rabbi Elazar permite en Kilaim cuando viene de C, o sea, de Keves y de Aez, de cabra y de carnero. Aunque viene de Kilaim, pero si es de ese tipo de Kilaim, de esas dos especies, sí se puede redimir sobre eso. ¿Por qué? Porque ambos son llamados C. Ya que ambos son llamados C, ahí está permitido. Pero de todas maneras, según Rabbi Elazar, entonces vemos que Kilaim está permitido en Peter Hamor. Entonces, ¿cuándo es que Raba nos viene a excluir esto? ¿Cuándo aplicaría la derashá de Raba? Se veló Kilaim. Dice Rabbi Elazar, según mi opinión, voy a decir, escuchen bien, ¿sabes cuándo Raba te dice esta halajá? Se y no Kilaim. Cuando un animal tamé nace de un animal, tamé es no kasher, ¿sí? Tamé es no kasher y tahor es kasher. Además, ¿sabes cuándo sería el caso? El caso sería cuando un tamé nace de un animal tahor y el embarazo de ese animal tahor fue de un animal tamé. Por ejemplo, un caballo que nació de una mamá vaquita que fue embarazada, esa vaca, de un ¿qué? De un caballo. Entonces, un caballo se enlazó con una vaca y tuvo a un caballo, ¿sí? Bueno, hay otros casos más. Raba nos dice sobre este caso, ¿sí? Ahorita, ¿es kasher o no es kasher este caso? El animal, ¿se puede comer? Nació de un animal kasher, la vaca es kasher, pero, nació de una vaca kasher, pero la que la embarazó es un caballo que no es kasher, y el mismo feto que nació que es como un caballo. ¿Qué pasa? ¿Es kasher o no es kasher? La Torah está escrito, Zota be'emasher tohelú, se que savim vesea izim, para decirte que únicamente se es kasher y las kilaim de este estilo no es kasher. ¿De dónde lo aprendemos que no es kasher? De Raba. Se y no kilaim. Dice la Gemara, pero un segundo, esto no va como la opinión de Rabbi Yoshua, porque Rabbi Yoshua dice que no se necesita llegar a esto, porque ya tienes otra fuente. Está escrito en la Torah, se que savim vesea izim. ¿Qué animales son kesherim? Se que savim es plural o singular? Plural. Izim es plural o singular? Plural. Para decirte que nada, ¿cuándo es kasher? Cuando el animal, el keseb o el keves, nace de dos kebasim. El aez nace de 12 izim.
Pero si nace de un caballo y una vaca, ahí ya está escrito que no va a ser kasher. Entonces no necesitas la derashá de Rabba. Entonces todo lo que dijimos cuadra perfectamente según Rabbi Elazar, pero no según opinión de Rabbi Yehoshua. ¿Sí? Así dice la Gemara, porque según Rabbi Yehoshua ya tienes una fuente diferente que nos enseña esto. Ahorita la Gemara viene y pregunta técnico, algo técnico, dice, un segundo. ¿Qué tú me acabas de decir? Que la derashá de Rabba te viene a excluir ¿qué? ¿Qué te viene a excluir? Un caballo que se emparejó con una vaca y tuvieron un caballito, que eso no va a ser apto para ser consumido, no va a ser kasher. Sí, así acabamos de decir. O sea, técnicamente no me cuadra, ¿o qué no me cuadra? ¿Acaso un animal tajor, sí, se puede embarazar de un animal tamé? En este caso, ¿acaso una vaca se puede embarazar de un caballo? ¿Existe una posibilidad así? No existe algo así. Está escrito en la Gemara Masejet Bejorot que animales kesherim y animales no kesherim que se enlazan no pueden emparejarse, no pueden embarazarse uno de otro. Entonces, ¿cómo puede ser este caso? Dice la Gemara, sí, hay un caso que sí. ¿Cuál es el caso? Presten atención, no es un caso normal. Es Rabbi Shimon, hay una opinión que se llama Rabbi Shimon, ¿sí? Que dice algo distinto. Ya van a ver por qué digo distinto. Él dice, ¿qué pasa? Escuchen bien. Un animal kasher, ¿sí? Que ese animal kasher se embarazó de un animal que tiene perasot kelutot. ¿Qué significa kalut? Kelutot, pezuñas no hendidas. Pezuñas no hendidas. ¿Sí? La halajá es que a pesar que ese kalut nació de un animal kasher, que sí tenía las pezuñas hendidas, pero ese kalut nació sin pezuñas hendidas, ¿sí? Dice Rabbi Shimon que la halajá es que ese animal está prohibido, no es kasher. ¿Sí? Así opina Rabbi Shimon. Rabbi Shimon opina que un kalut ben tahor, repito otra vez para que esté claro. Rabbi Shimon opina que cuando un kalut, ¿qué es un kalut? Recuérdense esto, un kalut es un animal que nació con pezuñas no hendidas, o sea, sin pezuñas hendidas, no hendidas. ¿Sí? No las tiene, no es mafris parsá. Rabbi Shimon opina, si un animal nació kalut, inclusive de dos animales kesherim, el animal ese no es kasher. ¿Por qué? Porque una de las condiciones de la Torá es que tiene que tener las pezuñas hendidas. Y este no salió hendidas, entonces a pesar que nació de dos animales kesherim, el hecho que nació con ese defecto, que las pezuñas, que es kalut, que las pezuñas no son hendidas, automáticamente ese animal no es kasher. Dice la Gemara, aquí podemos, eso es según Rabbi Shimon, ¿sí? Porque Rabbi Shimon, explico un poquito más, Rabbi Shimon opina que la Torá nos dice dos señales para que un animal sea kasher. ¿Cuáles son las dos señales para que un animal sea kasher? Pezuñas hendidas y el segundo es rumiante. Rabbi Shimon opina que si hay uno de esos, tiene que haber los dos. Si hay uno solo de esos, no es kasher. Por lo tanto, opina Rabbi Shimon, repito, si nace un animal kalut, ¿qué significa kalut? Lo contrario de mafris parsal, lo contrario de pezuñas hendidas, o sea, pezuñas no hendidas. De dos animales kesherim, o sea, nació de padre y madre kasher, el hecho que tiene pezuñas no hendidas, no es kasher. No es kasher. A pesar que nació de dos animales kesherim, así opina Rabbi Shimon. A diferencia de Rabbi Yehoshua, en Masejet Bejorot, Rabbi Yehoshua dice que en este caso, si el animal kalut nació de dos animales kesherim, ese kalut va a ser kasher. ¿Sí? Aunque nada más tiene una sola señal de rumiante. ¿Por qué? Porque si nació de dos kesherim, seguro es kasher en este caso. ¿Sí? Dice la Gemara, te voy a explicar. Vamos a decir que el caso nuestro es, en un caso, que el kalut, nació un kalut, ¿qué es kalut? Pezuñas no hendidas. Hijo de otro kalut, y ese papá kalut es el que nació de dos animales kesherim. En este caso, también Rabbi Yehoshua va a estar de acuerdo que el kalut ben kalut, el kalut hijo de kalut va a estar taref. ¿Sí? ¿Sí? Obviamente, según Rabbi Shimon, el hecho que es el kalut primero es taref, si quieren el kalut hijo de kalut va a ser pero según Rabbi Yehoshua nos dice la Gemara, no nada más el primer, no creo nada más, el primero es kasher, pero el kalut ben kalut, el hijo del kalut, el kalut hijo de kalut, ahí ya va a ser no kasher. Se dice la Gemara, ese es el caso. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo puede ser que un tamé se embarace de un taor? El caso es cuando un tamé
Sí, según Rabbi Yoshua, según Raba, según la opinión de Rabbi Elazar que dijimos, vamos a decir que el caso es cuando un tamé nació de un taor. O sea, ¿cuál fue nuestra pregunta? ¿Cómo es el caso que un tamé nació de un taor y ese taor se embarazó de un tamé? ¿Cómo puede ser que ese taor se embarazó de un tamé y nació un tamé? Dice, el caso es cuando un macho kalut nació de un animal kasher, que él mismo podría haberse comido, según esta opinión, según Rabbi Yoshua, el primer kalut, se puede. Él, este hijo kalut, que se puede comer según Rabbi Yoshua, no según Rabbi Shimon, tuvo relaciones con una nekevá, con una mujer kasher 100% no kalut, y nació de eso un animal, otro kalut, el hijo del papá kalut, ¿sí? En este caso nos enseña la Drashá que a pesar que un kalut, hijo de un taor y teorá, está kasher, en este caso que es kalut, hijo de kalut, va a ser prohibido. Y esto es lo que nos va a enseñar la Drashá, se y no kilaim. Aquí se llama medio kilaim, o sea, en este aspecto, porque es un tamé con un taor, un tamé medio tamé, porque el papá, aunque es kasher, pero ya que según Rabbi Shimon, ese ya no es kasher, entonces según Rabbi Yoshua se le puede llamar tamé a ese. Entonces ese tamé que tuvo relación con ese taor, si se puede embarazar, son la misma especie, nada más que es galut, y el hijo ya va a quedar no kasher. Muy bien. Seguimos. Bai Raba. Hare alay olav ifri shor, uba acher beganav. Mi patar ganav nashe bekeves el rabbanan, beolat of Rabbi Elazar ben Azaria. Tetran hare alay ola, yavi keves. Rabbi Elazar ben Azaria omer yavi toro ben Yonah. Mai, mi ambriran shem ola kabira leve, o dilma matzi amarle, ana mitzain amujar baina lemevad. Batar de Ibaya hadar pashat, ganav patar atzmo, bekeves el rabbanan, beolat of Rabbi Elazar ben Azaria. Escuchen la duda que dice Raba. Una duda interesante. ¿Qué pasa a una persona que hizo una promesa? Me comprometo a traer un korban olá. ¿Qué es korban olá? Una ofrenda de elevación, completa para Kadosh Baruj Hu. Korban olá. ¿Sí? Y esta misma persona vino y separó un shor, un toro para su korban olá. Un shor es un toro, es gigante, es lo más caro. Él quiso hacerlo con todo lo alto. Si quiso cumplir, él se comprometió no a traer un toro, se comprometió a traer ¿qué? Korban olá. Y después de que se comprometió, dijo, ¿sabes qué? Voy a separar para el korban olá un shor. Vino después un ganab y le robó el toro. ¿Sí? Le robó el toro. Ahorita, déjeme dar una pequeña introducción. Está escrito en la Mishnah, en Masejet Menachot, cuando una persona se compromete a traer un olá, ¿qué animal tiene que traer? Entonces escuchen bien, según Tanakama, según Jajamim, puede traer, no hace falta que traiga un toro, sino puede traer también un corderito, un keves, ¿sí? Que es más barato. Y según Rabbi Elazar ben Azaria, inclusive un tor o un benyoná, una tórtola o una paloma. ¿Sí? La pregunta es, volvamos a este caso. ¿Cuál es nuestro caso? Una persona se comprometió a traer un korban olá. Y después, que ya se comprometió, dijo, ¿sabes cómo lo va a cumplir? ¿Con qué? Con shor, con un toro. Y lo separa. Viene un ganab y roba ese toro. Y después viene el ganab y ¿sabes qué? No, quiero arreglar el robo que hizo. El robo que hice. Entonces, ¿cómo lo arregla? Según Tanakama, trae un keves, un cordero en vez. Y según la segunda opinión, Rabbi Elazar ben Azaria, inclusive trae ¿qué? Una tórtola o una paloma, que vale nada. La pregunta es si el hecho que regresó eso, ¿sí? ¿Se exenta o no? Por un lado podemos decir, mira, el dueño original se comprometió a hacer un korban olá y al fin del cabo el ganable regresó algo que se puede traer para korban olá. O por otro lado puede decir, mira, yo me comprometí a traer un korban olá, pero después, ¿qué es lo que separé yo? Un shor, que es mitzvah y mujar, que es lo máximo que hay para korban olá. Entonces comprométete. Entonces para tú arreglar el robo que hiciste, ¿qué me tienes que traer de regreso? Un toro. Esa es la duda que tiene Raba. Después de que tuvo esta duda, él mismo respondió que definitivamente el ganab, cuando regresa, según Rabbanán, un cordero, y según Rabbi Elazar ben Azaria, un olat of, un ave, o sea, una tórtola, una paloma, suficiente, salió de Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo que se comprometió la persona original? Un korban olá, y aquí el ganab está poniendo algo para que pueda cumplir su korban olá, entonces es suficiente. Sale que robó en este caso un shor, y salió de Jehová con un corderito o una paloma, según cada uno según su opinión. Salió ganando, Barminan. La Gemara trae esto mismo de Raba, pero en otra diferente versión. Según esta versión, Raba tenía una duda y después pensó y solucionó la duda. Según esta versión que vamos a ver a continuación, no tuvo duda, sino desde un principio dijo una halajá explícita y tajante.
Veamos, Rabaja bre de Rabika matnila, Behedia, amarraba arealay ola, bifri shoru bajeru gnavo, patalatzmo, bekebes, rabanano, beolata of, le Rabbi Elazar ben Azariah. Rabaja bre de Rabika dice claramente que Raba dijo que si una persona se comprometió a traer un korban ola y separó un shor para cumplir su promesa, y después vino un ladrón y se lo robó, se exenta el ladrón a través de que regresa un cordero para el korban ola según Jajamim, que es suficiente, o olata of, una tórtola, una paloma, según la opinión de Rabbi Elazar ben Azariah. O sea, sale la misma conclusión que la anterior versión, pero solo que la primera versión fue una duda y después solucionó, y esta fue de una vez de un principio una alajá tajante y explícita al respecto. Seguimos. Dice la Mishnah: Mejaro chutz meechad mimea shebo, o shaita lo bo shutafut, hashochet venitnabla biyado, vehanocher, vehameaker, meshalem tashlumei jefel, veeno meshalem tashlumei arba chamisha. La Mishnah nos dice lo siguiente, escuchen bien. ¿Qué pasa? Un ganav que roba un shor o un se, ¿sí? Roba un shor o un se, un ganav, y luego vende este animal, el shor o el se, pero no lo vende completamente, sino deja una parte de 100 a favor de él, ¿sí? Deja a favor de 100, una parte a favor de 100 a favor de él. Otra vez, un ladrón, un ganav, roba un shor y un se, un shor o un se, mejor dicho, y luego lo vende, pero no lo vende completo, sino deja una parte para él. Una parte de 100 lo deja para él. Vamos a ver qué parte exactamente del animal. Pero no lo vende completo. Se le vende 99% y deja 1% para él. ¿Qué 1% de qué parte del cuerpo? Vamos a ver. Primer caso. Segundo caso es cuando el ganav también roba shor o se y luego pero en este caso, vamos a verlo más en la Gemara, lo vamos a explicar un poco más en la Gemara, pero se lo adelanto una vez. Él lo roba, pero él era socio. O sea, él era socio, este ganav era socio con otra persona, Reubén y Shimón eran socios de un animal, y él roba a su socio, y después, de tal manera que ahorita era 50-50, te roba nada más 50%, y luego lo vende completo en este caso, 100%. Entonces en este caso, vamos a ver que tampoco aplica Tashlumar Baba Hamisha. ¿Por qué? Porque no hizo una venta prohibida completa, ya que 50% pertenecían ¿a quién? A él, ¿sí? Igual que el caso anterior, de una vez se los adelanto, cuando lo robó completo, él no era socio. El primer caso, ¿cuál es? Repetimos, un ganav robó un shor, un se completo, pero cuando lo vendió, no lo vendió completo, ¿vendió cuánto? 99%. O sea, vamos a ver en la Mishnah nos dice que en este caso no aplica Tashumar Baba Hamisha. ¿Por qué no aplica Tashumar Baba Hamisha? Sí paga doble, pero no por 4x5. ¿Por qué no por 4x5? Porque respecto a la venta, no vendió completo, ¿sí? Ese es el primer caso. Segundo caso es, aunque ya lo dije, lo repito para que quede ordenado, es cuando una persona, Reubén y Shimón eran socios de un animal, Reubén le robó la parte a Shimón y lo vendió completo. Entonces en este caso, la venta completa no fue prohibida, porque 50% sí pertenece a Reubén. Aquí tampoco aplica Tashlumear Baba Hamisha. Estos son los primeros dos casos. Tercer caso es, dice la Mishnah, cuando un ganav roba un shor, un se, y luego no lo vende, sino, ¿cuál es la otra opción? Tobeach, shohet, muy bien, después lo sacrifica, pero durante la shejitá le salió mal la shejitá y se volvió el animal nevelá, o sea, lo hizo no kasher, nevelá. En este caso tampoco aplica Tashumar Baba Hamisha. Cuarto caso, nojer. ¿Qué es nojer? Una persona, un ganav que roba un shor o un se y luego no lo sacrifica con un cuchillo, sino a través de nejirá, barminan. ¿Qué es eso? Que le rasga de las fosas nasales hasta el corazón la piel, barminan, y así se muere, ¿sí? El próximo caso es meaker. Meaker es cuando le agarra los simanim, la tráquea y el esófago, y se los arranca, ¿sí? En vez de cortárselos. Todos estos últimos casos, el común denominador es que la shejitá no es kasher. Y por eso, en este caso tampoco aplica Tashlumé Arba Baba Hamisha. Sí aplicaría por dos, porque el robo que hizo fue un robo completo, pero respecto a la tevijá, ya que no es una tevijá, no es una shejitá ksherá, no hay una obligación sobre él de pagar por 4, por 5, porque no es denominado tevijá. Así nos dice la Mishnah. Obviamente todo esto lo vamos a ver más en la Gemara. Dice la Gemara: Mai chutz meechad mimea shebo. Amar Rav, chutz midavar hanitar imo beshchita. Velevi amar chutz migizotea. Vejen tania bematnita chutz migizotea.
Escuchen bien. Mencionamos al principio de la Mishnah, el primer caso, cuando una persona, un ganab, robó un shor o un se completo y luego vendió no completo, sino 99% y mantuvo 1% sin venderse. En este caso nos dice la Mishnah, el hecho que no vendió toda una venta prohibida, porque está escrito en una Torah bajó, o mejaró, una venta completa prohibida y no fue completa porque fue 99 y el 1 no lo vendió, pues en este caso obviamente hay tashlume kefel, pero no lo obligamos a pagar tashlume arba bajamisha. Dice la Gemara una pregunta, ese por ciento que se quedó, ¿de dónde del animal tiene que ser? ¿La lana del animal es suficiente o tiene que ser carne, un brazo? ¿Qué porcentaje? Ese por ciento que se quedó es 1%, pero ¿de qué parte del cuerpo? Dice la Gemara Mahloket. Rav dice que esto es únicamente cuando se mantuvo algo para él, o sea, ese por ciento que no vendió es 1% que la shejitá es lo único que lo permite. Por ejemplo, que dijo 1% de la carne me lo mantengo yo, ¿sí? Pero si él nada más se dice me mantengo 1% de la piel, ¿sí? O de los cuernos, o de la lana, que son cosas que la shejitá no los permite, no los hace aptos, ¿sí? Si no son aptos de por sí, no tiene que ver con la shejitá, en ese caso no es algo que le faltó en la mejirá, y sí se llama y por ende sí se llamaría una mejirá completa, y por ende sí lo vamos a obligar a pagar tashlume bajamisha. Así dice quién, Rav. O sea que Rav dice que tiene que ser la carne, algo que la shejitá lo permite. Así dice Rav. Levi, sin embargo, dice no. La Mishnah dice inclusive si dejó el porciento ese de sus guizotea, ¿qué es guizotea? De su lana, que no necesita la shejitá para eso, también se llama que dejó algo de la venta y no fue una venta completa, y por ende, ¿qué va a pasar? No va a tener que pagar, no lo vamos a obligar a pagar tashlume arba bajamisha. Y así también está escrito en la baraitá, chutz mi guizotea, como dice Levi. O sea que tenemos una discusión. Viene la Gemara y pregunta de una baraitá lo siguiente. Meiti ve mejara chutz mi yada, chutz mi ragla, chutz mi karna, chutz mi guizotea, eno meshalem tashlume arba bajamisha. Rebi Omer, davara meakev beshchita, eno meshalem tashlume arba bajamisha. Vesheno meakev beshchita, meshalem tashlume arba bajamisha. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, chutz mi karna, eno meshalem tashlume arba bajamisha. Chutz mi guizotea, meshalem tashlume arba bajamisha. Bishlama le Levi Tanakama. Que Tanakama, perdón. Ela le Rav, Keman. Hambre, Rav de Amar, ki hay Tana. De Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, mejara chutz mi yada, chutz mi ragla, eno meshalem tashlume arba bajamisha, chutz mi karna, chutz mi guizotea, meshalem tashlume arba bajamisha. La Gemara pregunta lo siguiente, escuchen bien esta baraita. La Gemara trae una baraita que nos trae tres opiniones al respecto. ¿Sí? Tres opiniones al respecto. La primera, Tanakama nos dice lo siguiente. Si un ladrón roba un shor o un se y la vende menos su mano, o sea, su pata delantera, o menos su pata trasera, o menos su cuerno, o menos su lana, en todos estos casos que se mantuvo algo y no vendió completo, no aplica tashlume arba bajamisha. Fíjense cuáles son los ejemplos que dijo Tanakama. Menos su pata delantera, menos su pata trasera, menos su cuerno, menos su lana. En todos estos casos, no aplica tashlume arba bajamisha. Así viene Tanakama. Segunda opinión, Rebi, todo eso es una baraita. Segunda opinión, Rebi dice, no. Depende. ¿Davara meakev beshchita o eno meakev beshchita? O sea, si una persona se mantuvo algo, que si ese algo se lo sacas durante la vida del animal, lo vuelve terefa o nevelá, y un mahloket en los mefarshim a qué se refiere exactamente, y por ende no puede ser kasher después cuando lo sacrificas. Si eso es lo que te mantuviste, ahí es cuando no aplica tashlume arba bajamisha. Pero si te mantuviste algo que no meakev, no impide la shejitá posteriormente, ahí no hay ningún problema. Repito, Rebi dice, davar hameakev beshchita, si te mantuviste algo que impide que en caso que tú lo sacas de vida del animal, no le puedes hacer después shejitá, porque ya se volvió terefa el animal o nevela, sin entrar en detalles, ¿sí? Eso es lo que decimos que falta en la venta y por ende no tiene que pagar tashlume arba bajamisha. Pero si es algo que no impide, si es algo que te mantienes algo que en caso que lo sacas durante la vida del animal, no impide la shejitá, puedes hacer una shejitá después, no hay ningún problema, y ahí sí se llama una mejirá completa y va a tener que pagar tashlume arba bajamisha. ¿Así opina quién? Rebi, davar hameakev beshchita, algo que impide la shejitá o no impide la shejitá. Tercera opinión de la baraita, Rabbi Shimon ben Elazar. Dice, te voy a decir, si el ganav robó el shor o el se y luego vendió todo el animal menos el cuerno, no tiene que pagar tashlume arba bajamisha.
menos la lana, sí tiene que pagar Tashlumat Bajamisha. Vamos a ver después cuál es la explicación de Rabbi Shimon ben Lazar. Pero esas son las tres opiniones. Dice la Gemara un segundo. La opinión de Levi la puedo encontrar en esta baraita. ¿Qué dijo Levi? Que también, no nada más carne, sino también que también guisotea, también su lana. Cualquier cosa que se abstiene, que dejas por fuera, es una mejirá faltante y por ende no aplica Tashlumat Bajamisha. ¿Como quién va Levi? Como Tanakama. Muy sencillo. Pero dice la Gemara Rav, que Rav dice únicamente que únicamente algo que la shejitá lo hace kasher, o sea, únicamente la carne. ¿Cómo qué opinión va? No como Tanakama, y tampoco va como Rabbi Shimon ben Lazar, y tampoco va como Rebbi, como ninguna de esas tres opiniones de la baraita. Dice la Gemara, buena pregunta, pero tengo una respuesta. En otra baraita hay una cuarta opinión. ¿Cuál es la cuarta opinión? De Rabbi Shimon ben Lazar. Fíjense que es el mismo nombre que la tercera opinión de la primera baraita. Que más adelante la Gemara va a decir que son dos opiniones en esta opinión, ¿sí? Como se contradicen. Hay una cuarta opinión que la dice ¿quién? Rabbi Shimon ben Lazar en otra baraita. Dice Meforash esta cuarta baraita, responde la Gemara así. ¿Qué pasa si el ganab roba un shor un se y la vende menos la pata delantera o menos la pata trasera? En este caso, no paga Tashlumat Bajamisha, ¿sí? Pero si la vende menos el cuerno o menos la lana, ahí sí paga Tashlumat Bajamisha. ¿Por qué? Porque son cosas que la shejitá no las hace, no es que hace kasher. O sea, la opinión de Rab, entonces Rabbi Shimon ben Lazar, en esta baraita, esta cuarta opinión, haría como ¿quién? Como Rab. ¿Cuál fue tu pregunta? Que en la primera baraita Rab dice una opinión que no cuadra con ninguna de esas tres opiniones en la baraita. Tienes razón, pero hay una cuarta opinión en otra baraita, Rab cuadra con esa opinión. Y ahorita la Gemara viene y explica estas cuatro opiniones. Repitamos, ¿cuáles son las cuatro opiniones que hay en las baraitot? Tanakama dice, cualquier cosa que dejas por fuera es un faltante en la mejirá, en la venta, y por ende no va a haber Tashlume Arba'a Bajamisha. Esa es la opinión de Tanakama. Segunda opinión es de quién? De Rebbi. ¿Qué dice Rebbi? Davar hame'akev beshchita. Cualquier cosa que tú dejaste por fuera de la mejirá, que en caso que la sacas, esa cosa ya no puede ser shechita, te vuelve un animal nevelado trefa, y más lo que nosotros mefashim, como dijimos, eso es lo que hace que no tenga que pagar Tashlume Bajamisha. Pero si no impide la shechita que hagas después, no hay ningún problema. Esa es la segunda opinión. Tercera opinión es la opinión de Rabbi Shimon ben Lazar en la primera baraita, ¿sí? Que dice que ¿qué? Él dice, mira, si es algo del cuerpo, carne o cuernos, ¿sí? Eso es un faltante y por ende no aplica Tashlumat Bajamisha. Pero si es lana, no. Cuarta opinión, que es Rabbi Shimon ben Lazar, pero en la segunda baraita, muy bien, que dice que davar hanitar beshchita, algo que se hace apto a través de la shechita, o sea, únicamente la carne, únicamente bazar. La Gemara dice, ¿en qué discuten? ¿Cuál es la razón de cada una de esas opiniones? Esta la te voy a explicar. Tanakama savar utvajó kulo bainan umejaro kulo bainan verebi savar utvajó mi de ave betvija leapu que mi de lo ave betvija umejaro du mi de betvija. Rabbi Shimon ben Lazar savar carna de lo lemigza kaima ave shiur ve'eno meshalem tashlumat bajamisha gizotea de lemeigas kaime lo ave shiur ve'meshalem tashlumat bajamisha ve'idach tan Rabbi Shimon ben Lazar savar yada beragla de tzrichet vija ave shiur ולא משנה תשלומה בחמישה קרנה וגזותה דלא צריכת טביחה לא ave shiur כאשר Rabbi Shimon ben Lazar Rabbi Shimon ben Lazar tretanay valiba de Rabbi Shimon ben Lazar. La Gemara explica cuál es la razón de cada uno, aunque ya lo respondimos, ya lo explicamos mientras que le estamos explicando cada una de esas opiniones. La Gemara dice, ¿en qué discuten? ¿Qué opina cada uno? Dice la Gemara, Tanakama de la baraita, de la primera baraita opina, está escrito en la Torah, utvajó. ¿Qué es utvajó? Utvajó es kuló, completo, sacrificio completo, ¿sí? ¿Cuándo aplica Tashlumat Bajamisha? Cuando sacrificas todo el animal de manera prohibida, ¿sí? Igualmente la venta, cuando lo vendes todo el animal de manera prohibida, y si te dejaste un porcentaje de lo que sea, del pelo, ya no es todo prohibido, ¿sí? Y por ende no va a aplicar. Y por eso él dice que también si dejaste por fuera la lana o lo que sea, no va a, no nada más el cuerno, lo que sea, no va a aplicar Tashlumat Bajamisha. Esa es la razón de Tanakama. ¿Cuál es la razón de Rebbi? ¿Qué dice Rebbi? Davar hame'akev beshchita. Sí, davar me'akev beshchita, algo si dejas algo por fuera, que en caso que lo sacas, impides que se haga la shechita después, porque se vuelve nevelado terefa. ¿De dónde aprende Rebbi eso? Dice, te voy a explicar, está escrito en la Torah, utvajó. ¿Qué es tvajó? Shechita kesherá, ¿sí? Para excluirte un caso que hace shechita y no es kasher, o sea, algo que te impide la shechita queda por fuera. Entonces, igualmente mejaró, va a ser, cuando es venta, es parecido a la tevija también. Esa es la razón de Rebbi. Tercera opinión, Rabbi Shimon ben Lazar, en la primera baraita. ¿Qué dice Rabbi Shimon ben Lazar? Cuando la persona deja por fuera carne o cuerno, no hay Tashlumat Bajamisha. Si dejó por fuera lana, ahí se aplica Tashlume Arba'a Bajamisha. ¿Por qué? ¿En qué se basa él?
Él opina que solo cuerno, que no es para ser cortado el animal. ¿Sí? No está, la lana es para hacer, lo normal es cortarla, pero el cuerno no. Entonces, cuando es algo que no es normal cortarlo el animal y tú lo dejas por fuera, se llama que estás dejando por fuera y no aplica Tashumar Bajamisha. Pero algo que es normal cortar y lo dejas por fuera, ya que es normal cortarlo, no pasa nada que lo dejes de fuera, por lo tanto no aplica Tashumar Bajamisha. ¿Y qué opinaría Rabbi Shimon ben Lazar en la segunda baraitá, la cuarta opinión? Él opina, mira, muy sencillo. Las patas delanteras, traseras, que necesitan shejitá para poder ser consumidas, para ser kasher, ahí es que aplica. Ahí es que sobre esto hay tevijá y mejirá, y por ende si lo dejaste por fuera, ahí es cuando no aplica Tashumar Bajamisha. Pero otras cosas que no necesitan la shejitá para hacer la kasher, no aplica. ¿Sí? Que fue lo que dijimos antes. Por ejemplo, cuando es cuerno o lana, que no necesitas la shejitá para hacer las kasher. Puedes agarrar el cuerno sin hacer el shejitá, o puedes trasquilar la lana también sin hacer el shejitá. Por lo tanto, no aplicaría esto como un faltante. Sería una mejira completa si dejas esto por fuera y aplica Tashumar Bajamisha. Y la Gemara al final pregunta, bueno, listo, todo entendido, pero tengo una contradicción grande en la opinión de Rabbi Shimon ben Lazar, la tercera opinión de la primera baraitá y la única opinión de la segunda baraitá, que es la cuarta. Es la misma persona, están contradiciendo, dicen diferentes opiniones. Dice la Gemara, tienes razón, son contradicientes las dos opiniones, tenemos que decir que son dos diferentes opiniones. ¿Qué es lo que opina? Que discuten qué es lo que opina el maestro de ellos, Rabbi Shimon ben Lazar. Y por ende cada uno dijo, no, mi maestro opina así, mi otro dijo, mi maestro dijo así. Pero en verdad son diferentes personas que dan diferentes opiniones en nombre del mismo maestro, el mismo personaje. Muy bien, Rapotay, seguimos. Tanu Rabanan, Hagonev Hakitaat Veta Higeret Veta Suma, Vejen Hagonev Behemat Hashutafim Hayav, Veshutafim Sheganvu Peturim, Veatan Shutafim Sheganvu Hayavim, Amaron Nachman lo Kasha, Kan Beshutaf Sheganav Mi Havero, Kan Beshutaf Sheganav Me'alma. הייתי ברבה לרון נחמן, יכול שותף שגנב מחברו ושותפים שגנבו, יהיו חייבים תלמוד לומר, וטבחו כולו בעינן וליקה. אלא אמר רון נחמן לא קשה, כאן בשותף שטבח לדעת חברו, וכאן בשותף שטבח שלא לדעת חברו. La Gemara trae una baraitá. La baraitá nos dice lo siguiente: ¿qué pasa a un ganav que roba un shor o un se que es kitat? ¿Qué es kitat? Que le falta una pata, que tuat regel, ¿sí? Le falta una pata. O roba un animal que es higeret. ¿Qué significa higeret? ¿Sí? Que tiene la pata, pero no le sirve bien, coja. ¿Sí? O roba un shor, un se, que es sumá, ciego. ¿Sí? O un ganab que roba un animal que pertenece a shutafim. ¿Qué significa shutafim? A dos socios. En todos estos casos, si lo robó y luego lo sacrificó, lo vendió, obligamos al ladrón a pagar ¿qué? Tashlume arba'a vajamisha. ¿Sí? Y explico por qué. En el caso, por ejemplo, el kitat, que le falta una pata, ¿sí? A pesar que le falta una pata, o que la tiene pero está defectuosa, está coja, no pasa nada. ¿Por qué? Porque él robó algo completo y lo que robó completo, lo vendió completo. Entonces, en este caso, a pesar que antes dijimos que cuando vende y deja algo, pues no hay Tashumar Bajamisha, aquí no dejó nada. Él robó algo incompleto, pero lo que robó, completico lo vendió. O lo sacrificó, y por ende en ese caso va a aplicar Tashumar Bajamisha sin problema. Igualmente cuando roba un animal que pertenece a dos socios, ¿sí? A pesar de que si obligas al ladrón a pagar Tashumar Bajamisha, ninguno de los socios va a recibir completo el pago de por 4 por 5, si no se va a dividir, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo importante es que cada uno va a recibir su parte y entre los dos va a haber un total de completo por 4, completo por 5. Así nos dice la baraitá. Sin embargo, culmina la baraitá diciendo, si dos socios robaron un animal y lo sacrificaron, lo vendieron, entre dos, ¿sí? O sea, ¿sí? Entre dos ladrones, ¿sí? En este caso van a estar exentos de Tashumar Bajamisha. Pregunta, ¿cómo crees? Está escrito en la baraitá que están obligados a pagar Tashumar Bajamisha. Dice la Gemara, te voy a explicar. Respuesta, dice Rab Nachman, depende. La baraitá que nos dice que están exentos dos ladrones es... No cuando son los dos ladrones, es cuando había un animal que el dueño es de dos socios, ¿sí? De Reubén y de Shimón, y Reubén, 50-50, y Reubén le roba el 50% de Shimón. Ahí en este caso es que está exento. ¿Por qué?
Porque en este caso, cuando después lo robó y lo sacrificó, lo vendió, cuando sacrificó, vendió, no hizo un sacrificio completo prohibido o una venta completa prohibida, porque 50% pertenecía a él mismo. Ahí está exento entonces de pagar por 4 por 5. Pero en la baraitá que dicen que están obligados, la segunda baraitá que mencionamos en la pregunta, que dice que socios están obligados, es cuando entre dos personas un ladrón robó, pero en consentimiento de otro ladrón le dijo, mira, voy a robar esto, sí, lo hizo Shaliach, ¿sí? Y entre los dos se hicieron un complot para robar un animal que pertenece a una persona y lo robaron entre estas dos personas, ¿sí? Y después lo sacrificaron y lo vendieron. En este caso, cuando se sacrificaron y lo vendieron, fue un sacrificio o venta completa de manera prohibida y por eso iban a tener que pagar por 4 por 5. Dividido, obviamente, cada uno la mitad. La Gemara pregunta, así responde Rav Nachman. Sin embargo, le pregunta a Rav Nachman de otra baraitá, de una tercera baraitá, de una nueva baraitá, que dice Meforash. ¿Sí? Meforash dice que Shutaf Sheganaf Mejaveró, que cuando hay dos socios en un animal y un socio le roba al otro su parte, y Shutafim Sheganvu, dos socios que robaron un animal de una tercera persona, o sea, el segundo caso que mencionamos, en ambos casos hubiésemos pensado que están hayabín de pagar por 4 por 5 si lo robaron y después lo sacrificaron y lo vendieron, Talmud Marut bajó, Kuló Bainan Belé, que por ende están exentos en ambos casos. Me forage en esta baraitá que no solamente está exento de pagar Tashumar Bajamishá cuando hay dos socios de un animal y uno le roba al otro, sino también, en el primer caso, sino también en el caso que hay dos ladrones que roban de un tercero, que roban a uno. ¿Sí? No cuadra con lo que dijimos antes. Por eso dice Rav Nachman, otra respuesta. Mira, te voy a explicar. En verdad, todas las baraitot que hablan de socios que robaron, efectivamente están hablando cuando dos socios robaron de un tercero. ¿Sí? Dos ladrones se encompincharon, ¿para qué? Para robar de un tercero. ¿Sí? Pero tenemos una contradicción, que la primera baraita dice que en este caso está Hayab y las dos baraitot últimas dicen que están Peturim. Dos baraitot dicen que están Peturim y una dice que está Hayab. Te voy a explicar cuál es el caso. La verdad que dice que está Hayab es, escuchen bien, cuando dos ladrones dijeron, listo, vamos a robar. Y entre los dos ladrones también cuadraron después, vamos a sacrificar. Entonces sale que uno sacrificó siendo mensajero y bajo consentimiento de él, otro. Entonces se llama que hay shliach de ahora verán esto. Y ya que fue bajo consentimiento del otro, por lo tanto aplica Tashumar Bajamishá, porque ambos robaron y ambos hicieron sacrificio. Sin embargo, los baraitot que dicen que en este caso está exento, es en un caso que ambos robaron, o sea, uno robó en consentimiento del primero, pero respecto al tevijá, respecto al sacrificio, el uno lo hizo sin consentimiento del otro socio ladrón. ¿Sí? Entonces, en este caso, el compañero, el otro socio, no se llama partícipe de la tevijá. ¿Por qué? Porque él nunca lo mandó a hacer shaliach ni nada por el estilo. ¿Sí? Y por lo tanto, en este caso, no aplica Tashumar Bajamishá. ¿Por qué? Porque sale que una persona lo hizo. Un segundito. Entonces sale que una persona, había un animal que fue robado entre dos, pero sacrificado entre uno, nada más de su parte. Ahí no aplica Tashumar Bajamishá en este caso, por eso está exento. ¿Sí? No hay una tvijat ganav sobre todo el animal para poder obligar a Tashumar Bajamishá. Así nos dice la Gemara. Seguimos, Rabotai. Bai Rabirmía, Mejaran Chutz mi Shloshim Yom, Chutz mi Melachta, Chutz mi Ubara Mahu. Aliba demanda Amar Ubar Jerimo, Hu lo Tibaelach. Te ashe yerba. Que Tibaelach, Aliba demanda Amar de Ubar Labi Jerimo. Mai. Meimara miran que van de Mejubar Ba Haveshiur, Dilma que van de Lemifrash Minekai, lo Haveshiur. Y cada hambre que van de la vierejimohu lo aveshiur, o dilma que van de tzarich lishtaruye bahade beshchita, que van de shier begufa, dami teiko. Rabirmía tiene la siguiente duda, escuchen bien la duda de Rabirmía. ¿Qué pasa si un ganav, ¿sí? robó un shoro un se, y luego vendió el shoro el se, pero dijo lo siguiente, escuchen bien, te lo vendo, pero el cuerpo no pertenece a ti hasta después de 30 días. O sea, los primeros 30 días el cuerpo pertenece a ¿quién? A mí. O sea, que el ladrón no hace una venta de inmediata y completa, sino dice, te lo vendo, ¿sí? Pero después de 30 días, el cuerpo se lo puede empezar a usar y todo, ¿sí? Para hacerlo trabajar y todo. Pero el cuerpo, ¿a quién le sigue perteneciendo? A mí por los primeros 30 días, ¿sí? Al ladrón. Es el primer caso. O que el ladrón roba y dice, mira, te lo vendo, pero no puedes, el cuerpo va a ser para ti, para el comprador, de inmediato, pero
el vendedor dice, mira, el derecho de poder hacerla trabajar es mío. O, tercer caso es, te la vendo menos el feto. Menos el feto, o sea que está dejando algo. En todos estos tres casos, el común denominador es que no es una venta completa e inmediata. ¿Cuál sería la halajá en este caso? ¿Aplicaría Tashumar Bajamishá o no? Y la Gemara se enfoca en la tercera pregunta. ¿Cuál fue la tercera pregunta? Cuando vendo y digo, pero el feto está embarazada, y digo, el feto pertenece a mí, no te vendo el feto. La Gemara clara explica, mira, hay mahloket si ubar y regimó o no. Si cuando hay un ubar, si cuando es un feto, si lo vemos como parte, un órgano, como una pierna de la mamá, o un órgano nuevo, o como un nuevo individuo, pero que está adentro. Entonces dice la Gemara, según la opinión que ubar y regimó, o sea, según la opinión que dice que el feto es como si fuese la pierna de la mamá, es como si fuese un órgano, parte esencial del cuerpo, pues no hay duda de que en este caso, el hecho que dejó, si dejó una pierna, pues dejó, no es una mejilla completa y no aplica Tashumar Bajamishá. Igualmente aquí, si dejó el feto para él, tampoco aplica Tashumar Bajamishá. La duda es únicamente según la opinión que dice que ubar la vierejimó. Toda la duda es según la opinión que dice que ubar, que el feto no es como una pierna de la vaca, de la mamá, ¿sí? Sino es como una cosa separada, pero al fin y al cabo está allá adentro. Por un lado podemos decir, mira, ya que está conectado, no es un órgano de la mamá, pero ya que está conectado al cuerpo, pues es como si fuese parte, y por ende si lo dejas por aparte, es como si fuese que estás dejando parte por afuera y no aplica Tashumar Bajamishá. O podemos decir que ya que al fin y al cabo sí, está conectado, pero ya que en 9 meses va a nacer, pues no lo vemos como conectado y por lo tanto no lo vemos como si fuese que dejó algo por aparte y por lo tanto sí va a aplicar Tashumar Bajamishá. Esa es una manera como explicar la duda. Una segunda manera como explicar la duda es que, obviamente también según una segunda manera que vamos a decir ahorita, es solo según la opinión que ubar la vierejimó, ¿sí? Que ubar no es como como el muslo, como la pata de la mamá, ¿sí? Por un lado podemos decir, mira, ya que la vierejimó, pues en ese caso entonces no es algo que estás dejando por fuera y por lo tanto sí aplicaría Tashumar Bajamishá. O por otro lado podemos decir que ya que ven pecuá, si le haces shejitá a la mamá, ¿le sirve esa shejitá para comerte al hijo o no? Sí, sabemos que sí está conectado de una manera. Entonces si tú dejaste por fuera eso, es como si fuese que estás dejando fuera algo esencial de la venta, porque está que eso estás permitiendo a través de la shejitá y por ende no aplica Tashumar Bajamishá. La Gemara se queda en duda respecto a todas estas preguntas. Seguimos. Bayra papá, Genavá que ta un mejara, mau. Miarmina mai de ganav halozavin, o dilma mai de zavin haloshier, teiku. Escuchen esta duda que dice Rapapá. ¿Qué pasa? Un ladrón, un ganav que roba un shor o un se, ¿sí? Y luego, ¿sí? Que lo robó, le corta un órgano. Le corta un órgano completamente. Le corta, por decir, escuchen bien, le quita la pata. Le corta un órgano completo, ¿sí? Y después vende el animal sin la pata. Se robó el shor o el se, le cortó un miembro y después vende el animal sin el miembro. En este caso, ¿aplica Tashumar Bajamishá o no? Por un lado podemos decir, mira, lo que robó no lo vendió completo, porque él robó el animal con pata, con el órgano, con el miembro, y lo vendió sin miembro. Entonces es una mejirá faltante, se no aplica Tashumar Bajamishá. O por otro lado podemos decir, mira, en lo que vendió no dejó nada. O sea, una vez ya cortó el miembro, vendió todo lo que había. O sea, no es que vendió y dijo, ¿sabes qué? Pero la pata que te vendí, la pata que te estoy dando me la dejas. No, lo que te estoy dando, te lo estoy dando completo. Entonces, si sirve la mejirá, y si sirve la mejirá, esta aplica Tashumar Bajamishá. Además, se queda en teiku, en duda al respecto. Seguimos. Tanura Banán. Ganá venatán leajer, betabaj. Ganá venatán leajer, umajar. Ganá veigdish, ganá veikif. גנב והחליף, גנב ונתן במתנה, גנב ופרה חובו, גנב ופרה בהיקפו, גנב ושלח סבלונות בבית חמיב, משלם תשלומי בחמישה. מהי כמשמלן? השמין הרי שגנב ונתן לאחר וטבח יש שייך לדבר עבירה, די יש שייך לדבר עבירה, אבל גב דכל התורה כולה אין שייך לדבר עבירה, הכא יש שייך לדבר עבירה, מהי טעמה? וטבחו או מחרו, המכירה דלא אפשרת אליו על ידי אחר, אף טביחה על ידי אחר. Mijai, Vashmina Seifa, Ganav Veigdish, Mali Mejaró le Ediot, Mali Mejaró la Shamayim. La Gemara nos trae una baraita que nos enseña diferentes casos que aplica Tashumar Bajamishá. Un ladrón, dice la baraita lo siguiente: ¿qué pasa? Un ladrón, nos dice varios casos la baraita. Un ladrón que roba un shor o un se, y luego se lo da a otra persona, el ladrón, y le dice: mira, por favor sacrifícalo. O sea, no lo sacrifica él mismo, sino se lo da a un agente de él, ¿sí? A un remitente, a un mashaliach. Y ese otro lo sacrifica, ¿sí? Dice la Gemara, aplica Tashumar Bajamishá. Igualmente, si el ladrón lo roba y después se lo da a otra persona para que lo venda
para que sea su agente para vender, y lo vendió, también en este caso aplica que Tashlume Arba'a Bajamisha. O sea que aquí decimos, de una vez adelanto, lo que la Gemara dice, que aquí aprendemos que Yesh Liach Ledvar Avera. Para este tema, a pesar que en toda la Torah, cuando uno le dice a un mensajero, te hago mensajero para que me hagas un pecado, no es responsabilidad remitente en este caso, normalmente porque en Shliach Ledvar Avera no es shlichut para un pecado. En este caso sí hay. Vamos a ver dónde lo aprendemos. ¿Ya? Shaliach, sí. Puede ser que sabe. Sí. Ok. Seguimos. Próximo caso nos dice la Baraita. Cuando un ladrón roba un shor o un se y luego lo consagra al animal. ¿Sí? También aquí aplica que Tashumar Bajamisha. Vamos a ver la Gemara más adelante que nos dice que ya la leímos. Se los adelanto una vez. Dice que de aquí aprendemos, nos enseña la Baraita, que el hecho que consagró es como si fuese que vendió. ¿Pero vendió a quién? Al Shamayim. ¿Cuál es la diferencia si vendió a una persona o vendió al Shamayim? O sea que esta Baraita opina que Ekdesh es como si fuese una venta, por lo tanto aplica que Tashumar Bajamisha. Próximo caso es cuando un gana robó un shor o un se y lo vendió, pero no lo vendió y recibió el dinero de inmediato, sino beakafá, lo fió, ¿sí? Se lo fió. O sea, el ganav lo robó y luego lo vendió, pero no le pagaron de inmediato, sino se lo pagaron después de un tiempo. También aquí aplica Tashlumer Bajamisha. Igualmente, cuando robó y después de robar el shor el se, lo cambió por otra cosa, con otra persona. ¿Sí? Aquí también aplica Tashlumer Bajamisha. Otro caso que la Baraita trae es cuando un ladrón lo robó el shor al se y luego se lo regaló a alguien, gratis. No lo vendió, se lo regaló. También es como si fuese mejirá y aplica Tashumar Bajamisha. Próximo caso es cuando un ladrón robó un shor un se y lo usó para pagar una deuda que tenía, una deuda monetaria. El ladrón le debía a alguien 100, aquí está el valor, se lo pagó. También el hecho que se lo pagó es como si fuese una venta, ¿sí? Y aplica Tashumar Bajamisha. Igualmente un caso que el ganav roba el shor o el se y luego lo usa para pagar una deuda que tenía con otra persona, pero no una deuda monetaria como el caso anterior, sino un poco diferente. Vamos a decir que Reubén le había vendido una mercancía a este ladrón y este ladrón le debía este dinero. Entonces no es una deuda monetaria, es una deuda por una mercancía, sí, que le había fiado, se lo usó para pagar. También aquí aplica Tashumer Bajamisha. Próximo caso que nos dice la Baraita, cuando un ladrón roba un shor un se y luego lo manda como regalos a su comprometida, a casa de su suegro, Barminan. También eso aplica Tashumer Bajamisha. Básicamente la Baraita nos enseña muchas cosas, pero dos cosas principalmente, dice la Gemara. Una es que Yesh Liach Ledvar Avera, que en Tashumar Bajamisha sí es Shliach Dvarai, si una persona hace Shliach a alguien para sacrificar o para vender lo que robó, sí le regresa al remitente y el remitente por ende tiene que pagar Tashumar Bajamisha. ¿Y cuál es la razón que aquí se aplica a pesar que no aplica normalmente? Dice la Gemara, porque está escrito en la Torah, Utvajó o Mejaró. El ladrón robó el shor el se y luego lo sacrificó o lo vendió. La venta, ¿cómo hay que hacerla? Únicamente la venta se hace, ¿cómo se hace la mejirá? Únicamente a través de una segunda persona. Si yo quiero vender algo, no lo puedo vender yo solo, yo se lo vendo a alguien. Se les menciona que la mejirá es a alguien, pues también la tebijá se puede hacer a través de alguien. ¿Qué es el atacatú? ¿Sí? Y otro punto que aprendemos de aquí es que cuando un ganav, un ladrón roba un shor un se y luego lo consagra, también está escrito en uno de los puntos que aplica Tashumar Bajamisha. ¿Por qué? Porque la Baraita opina, mal y mejarol le dio, mal y mejarol shamayim, porque el hecho que lo consagró para el Bet HaMikdash, para el cielo, sí, para Hashem, es como si fuese que lo vendió al cielo. Entonces, ¿cuál es la diferencia si lo vendió a una persona particular que aplica Tashumar Bajamisha o si lo vende a Kadosh Baruj Hu? Por eso nos enseña la Baraita. Los Mefarshim hablan que aparentemente hay otros puntos adicionales que se pueden aprender de esta Baraita. Pero estos dos puntos definitivamente se ven claramente en la Baraita. El primero que es Shliach Ledvar Avera en esos temas de Tashumar Bajamisha, y el segundo que cuando consagra el animal este ladrón es como si fuese que lo vende y por ende, porque no hay diferencia si lo vende a Hashem o lo vende a una persona particular, y por ende aplicaría que Arba Bajamisha, Tashumar Bajamisha, pago por 4 y por 5. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.